Malo chinil kin bish abelish akateshkanik maya koneshkanik. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quieren aprender maya? Vamos a aprenderlo. Hoy les mostraré adverbios de afirmación y negación. Comenzamos con los adverbios afirmativos. El primero es bei, bei, que significa sí, así es. Bei. El siguiente, bello, bello, que significa así es o así. Una vez más, bello. El siguiente, bellistaco, bellistaco, que significa claro que sí o así es. Una vez más, bellistaco. Gele, gele, que significa sí. Gele. Y pasamos con el último, que es ja, 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 que significa cierto o verdadero. Una vez más, ja. Estos son algunos ejemplos en algunas oraciones. Bei kosh shimbal, bei kosh shimbal. Así es. Vamos a pasear. El siguiente. Atak bello ma amachik. Atak bello ma amachik. Déjalo así, no lo agarres. Una vez más. Atak bello ma amachik. Déjalo así, no lo agarres. Bellistaco tubisa ushoke. Bellistaco tubisa ushoke. Así es, lo llevó a leer. El siguiente, gele yan intal, gele yan intal. Sí, vendré o sí, voy a ir. El último, ja, malo, ja, malo, ja, malo, que significa cierto, está bien. Ahora pasamos con los adverbios de negación. Iniciamos con ma, que significa no. El siguiente, mishbikin, mishbikin, que significa nunca. Mishbikin. Estos son algunos ejemplos de su uso. Ma bin meyahi, ma bin meyahi, no fue a trabajar. Ma bin meyahi, no fue a trabajar. Mishbikin usud hueye, mishbikin usud hueye, nunca volverá aquí. Mishbikin usud hueye. Mish inkaoli, mish inkaoli, ni lo conozco. Mish inkaoli, ni lo conozco. Los últimos, mishbal uyohel ubete, mishbal uyohel ubete, no sabe hacer nada. El siguiente, matuhantik chai, matuhantik chai, no come chaya. Eso es todo por hoy. Hey, que va tu la kine, kanandabaish. Nos vemos otro día. Que se cuiden.